A ver, si pensamos en Adam Smith, casi siempre se nos viene a la mente la misma imagen: el padre de la economía moderna, el gran campeón del capitalismo. Pero esa imagen, aunque no es del todo falsa, deja de lado la parte más, pero más fascinante de su pensamiento. Hoy vamos a explorar la historia completa de Adam Smith, que van a ver es mucho más compleja y profunda. Y claro, este es el Adam Smith que todos creemos conocer. La cita es famosísima porque parece resumirlo todo. El interés propio es el motor que mueve al mundo. Es, digamos, la base de la idea de que los mercados funcionan de maravilla cuando cada quien se preocupa por lo suyo. Bueno, acá es donde la cosa se pone realmente interesante, porque si nos quedamos solo con esa idea, nos estamos perdiendo la verdadera esencia de su obra. Nos perdemos una advertencia clave que nos dejó hace más de 250 años y que, hoy en día, resuena más fuerte que nunca. Muy bien, entremos de lleno en esto. Primero, vamos a dejar bien clara cuál es esa imagen popular que estamos a punto de cuestionar. Esta es la caricatura, ¿no? Un pensador que, supuestamente, le dio al mundo la excusa intelectual perfecta para un sistema basado únicamente en el egoísmo. Su libro más famoso, La riqueza de las naciones, muchas veces se lee como si fuera un manual para maximizar ganancias y punto. Pero como vamos a ver, Smith estaba muy, muy lejos de ser tan simple. Y acá es donde la historia da un giro de 180 grados. Resulta que el mismo Smith que describió los enormes beneficios de una sociedad comercial estaba también profundamente preocupado por los peligros morales que esta misma sociedad podía desatar. Ojo con la fuerza de esta cita, y viene de su propio libro de economía. Smith se dio cuenta de que la especialización del trabajo, si bien era increíblemente productiva, podía tener un efecto terrible en la mente de las personas. Podía, literalmente, mutilar el intelecto y el espíritu de los trabajadores al encerrarlos en tareas súper simples y repetitivas todo el día. Y la cosa no termina ahí, ¿eh? Smith identificó toda una lista de problemas psicológicos y morales. Describió una cultura que nos empuja a la vanidad, a la ansiedad por el estatus, a la falsedad de nuestras relaciones, a una mediocridad moral y, al final, a la indiferencia hacia los demás, sobre todo a los que menos tienen. La verdad, no suena como un fanático ciego del mercado, ¿cierto? Entonces, si Smith veía todos estos problemas, ¿cuál era su solución? No era abandonar el comercio. Era contrarrestar sus peores efectos con algo profundamente humano, la empatía, o lo que él llamaba simpatía, o, una traducción más precisa, sentimiento de acompañamiento. Y el punto clave acá es este. Para Smith, la empatía no es solo sentir lástima por alguien. No, para nada. Es un proceso activo, un ejercicio de la imaginación. Se trata de usar nuestra mente para ponernos de verdad en los zapatos del otro y así entender, desde adentro, qué puede estar sintiendo. A ver, esta distinción es fundamental. No es lo mismo la empatía contagiosa, que es cuando vemos a alguien triste y nos ponemos tristes casi por reflejo, como si se nos pegara un bostezo, que la empatía proyectiva de Smith. Esta última necesita un esfuerzo. No se trata de sentir exactamente como el otro, sino de sentir con el otro, manteniendo nuestra perspectiva para poder entender y juzgar la situación. Este mecanismo de imaginarnos en el lugar de los demás es, para Smith, la base de toda la vida social. Nos lleva a lo que él llama un ajuste emotivo mutuo. O sea, la persona que sufre modera un poco su dolor para que podamos compartirlo, y nosotros, como observadores, nos esforzamos por sentir más para poder acercarnos. De esta especie de danza empática es que nacen la armonía social y nuestros juicios morales. Bueno, y esto nos lleva al segundo gran pilar de la solución de Smith. No alcanza solo con la empatía. Además, hay que cultivar activamente un carácter virtuoso. Y eso significa ir más allá del simple deseo de que nos aplaudan. Esta cita es oro puro. Smith hace una distinción clave. Una cosa es querer que nos elogien y otra, mucho más profunda, es querer ser dignos de ese elogio. Es la diferencia entre buscar el aplauso de los demás y buscar la aprobación de nuestra propia conciencia, de saber que actuamos de una forma que es de verdad honorable. De hecho, Smith nos describe una especie de viaje de madurez moral en 3 etapas. Primero, está la vanidad, querer aplausos aunque no los merezcamos. Después, aspiramos al amor a la gloria, que nos elogien por cosas que sí hicimos bien. Pero el nivel más alto, el amor a la virtud, es desear ser una persona digna de elogio, incluso si nadie nos ve,
nadie nos aplaude y nadie se entera. Es actuar bien porque sí, porque es lo correcto. Y esta es su definición de virtud. Fíjense qué belleza. No se trata solo de seguir las reglas o de ser correcto. La virtud es aspirar a la excelencia, a algo que está por encima de lo común y corriente. Es un ideal que nos llama a ser nuestra mejor versión, no solo la versión que la sociedad espera de nosotros. Y lo increíble es cómo estas ideas, escritas hace tantos años, son súper relevantes hoy. Es más, hasta predicen nuestro comportamiento actual de una forma asombrosa. Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos a prueba el modelo del Homo economicus, este ser puramente egoísta, contra el modelo mucho más complejo de Smith, que nos dice que también necesitamos conexión y aprobación moral? Pues los experimentos económicos modernos nos dan una respuesta fascinante. Miremos, por ejemplo, el juego de la confianza. La teoría económica pura y dura predeciría que el primer jugador no va a enviar nada de dinero, porque tiene miedo de que el segundo se quede con todo, y que si lo enviara, el segundo jugador, por puro egoísmo, se lo quedaría. Pero ¿qué pasa en la vida real? Todo lo contrario. La mayoría de la gente confía, y la mayoría de la gente responde a esa confianza. El modelo del interés propio sencillamente falla en predecir cómo actuamos. En cambio, el marco de Smith lo explica perfecto. No actuamos solo por un cálculo frío, sino también por sentimientos morales como la gratitud o el resentimiento. Recompensamos la generosidad y castigamos la traición, incluso si nos cuesta dinero. Ese sentimiento de acompañamiento es una fuerza real en nuestras decisiones económicas. Y al final, Smith nos recuerda algo fundamental, que más allá de la plata o el estatus, nuestra felicidad más profunda viene de la conexión humana, de sabernos valorados y queridos. Un recordatorio potentísimo de que el supuesto arquitecto del capitalismo era, antes que nada, un profundo filósofo de la moral y de lo que nos hace humanos. Y esto nos deja con una pregunta final para pensar. ¿Será que hemos elegido convenientemente la parte de Adam Smith que justifica el interés propio, mientras que ignoramos por completo al Smith que nos advirtió que una sociedad que se olvida de la empatía y la virtud corre el riesgo de pudrirse por dentro?